Vamos a comenzar esta mañana y vamos a orar para poder seguir con el estudio. Estamos hablando acerca de la iglesia y de algunos puntos todavía que son importantes para que nosotros podamos tocar. Así que vamos a orar y empezamos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por darnos la oportunidad de poder llegar hasta aquí. Pedimos, Señor, que tú obres, que tu Santo Espíritu nos hable y nos enseñe y que podamos, Señor, estar atento a lo que tú tienes para decirnos, para enseñarnos. Oramos, Señor, agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos terminando lo que es el estudio de la iglesia y vamos a ver algunos detalles más en las Escrituras con respecto a lo que es el estado presente. ¿Cuál es nuestro estado presente? Nosotros hablamos de esperanza que tenemos en el Señor, pero mientras estamos aquí en la tierra, algunos piensan que hay que aceptar al Señor para ir al cielo, y es verdad que sin Cristo no podemos ir al cielo, pero va mucho más allá de eso. También es el concepto de que mientras Dios nos dé vida en esta tierra, poder tomar y tener una relación personal con nuestro Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad? Entonces, bueno, tener la esperanza de ir al cielo, la certeza, la confirmación de su palabra con respecto a ese tema, pero también es tener en cuenta que mientras estemos viviendo aquí en la tierra, ¿verdad? Dios requiere de nosotros que podamos vivir vidas que le glorifiquen y vidas que le lleven, ¿verdad? La gloria a Él. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de lo que es el estado presente del cristiano. Y dentro de ese estado presente del cristiano, en primer lugar, encontramos lo que es posee la vida eterna, ¿verdad? Y hay varios versículos que podemos notar con respecto a esto. Por ejemplo, acompáñenme a San Juan, capítulo 5, versículo 24. San Juan 5, 24. Y vamos a ver ahí, con respecto a lo que es el poseer la vida eterna. San Juan 5, 24. Dice de esta manera, el versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, el versículo es claro. La manera y la forma en la que va a mencionar o va a hablar, dice: de cierto os digo. Es una confirmación, afirmación y una confirmación. Cuando quería el Señor en su palabra dejar algo bien claro, bien afirmado, decía: de cierto os digo. ¿Y qué es lo que dice? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El concepto quizás de nosotros aquí es entender de que no, yo tengo a Cristo y voy a tener vida eterna. Y no es el concepto. El concepto es que toda persona que recibe a Cristo como su Salvador, que le pide perdón por sus pecados, a partir de ahí tiene vida eterna. Eso no significa que no va a morir físicamente si el Señor no viene antes, ¿verdad? Porque está escrito por la Escritura misma que sencillamente está puesto para todos los hombres que mueran una sola vez después del juicio, ¿no? Ahora, la muerte es algo real, que no nos guste es otro tema, pero la muerte es algo real para todos, ¿verdad? Y en algún momento nos ha de tocar si el Señor no viene antes a buscar su iglesia. Pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el verbo aquí tiene vida eterna, es un presente continuo, ¿verdad? En el original es un presente continuo, es decir, hoy amaneció y usted tiene vida eterna. Mañana, si el Señor lo permite, va a volver a amanecer y usted tiene vida eterna. Es un presente continuo. Y ese presente continuo nos enseña que nosotros, por haber oído la palabra y creído en Él, tenemos ya la vida eterna. Y ahora habla de futuro. Y no vendrá la condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que tenemos dos verbos importantísimos que analizar en este versículo. El primer verbo que aparece ahí: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ese es parte nuestra. Después viene el verbo de Dios, ¿verdad? Tiene vida eterna y no vendrá condenación. Entonces tenemos un presente y un futuro aquí. El presente es que tiene en este momento vida eterna. Y eso ocurre desde el momento que una persona recibe a Cristo como su Salvador. Futuro, ¿qué dice en cuanto al futuro? Y no vendrá condenación. ¿Qué es lo que le teme a la gente? La gente le teme a la condenación, al fuego eterno. Pero ¿cuál es la solución para eso? La solución para eso, dice bien claro el versículo: oye la palabra, cree en Él, entonces
a partir de ahí tiene vida eterna. Esa es la solución que da la palabra de Dios, no yo. Así que el futuro no vendrá condenación, es el resultado del oír la palabra y creer en Cristo. Solamente las personas que creen, todos tienen la oportunidad, pero el que oye la palabra y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador, es Él que a partir de ahí tiene vida eterna y tiene un futuro asegurado de que no va a pasar por condenación. ¿Algún versículo que usted se acuerde con respecto a esto de que no va a pasar por condenación, aparte de este? Hay uno muy conocido, Romanos capítulo 8, vamos a buscarlo, Romanos capítulo 8, versículo 1. Fíjese lo que dice. Y la pregunta es: ¿a quién se lo dice, no? Romanos, vamos ahí, capítulo 8, versículo 1. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, dice: ahora pues ninguna condenación hay para quienes, no es para todos, ¿verdad? Si bien la invitación a la salvación es para todos, pero para quienes no hay condenación, dice: para los que están en Cristo Jesús. Es decir, que la única manera de usted y yo poder salir de esa condenación es recibiendo a Cristo como nuestro Salvador. Cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, a partir de ahí el Señor paga por sus pecados, con esa sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, que fue el pago por sus pecados y por los míos. A partir de ahí es que nosotros podemos decir con toda tranquilidad: ninguna condenación hay para nosotros que estamos en Cristo. ¿Se acuerdan del arca? Ustedes han visto la historia o han leído la historia, ¿no? Ahora, si hay algo que tenemos que resaltar de la época de Noé, es que cuando Noé construye el arca, ¿cómo estaba fuera del arca cuando vino la lluvia y la tormenta? ¿Cómo estaba fuera del arca? Sencillamente, fuera del arca había un juicio de Dios. Dios había decidido raer todo lo que había sobre la faz de la tierra. Dios había decidido eso. Y hay dice la Escritura que el abismo soltó sus aguas, ¿verdad? Catarata de los cielos, la lluvia, todo eso. Y el juicio de Dios cayó sobre toda la tierra. Sobre todo lo que estaba vivo cayó el juicio de Dios. Pero ¿saben el lugar donde no estaba el juicio de Dios? En el arca. En el único lugar que se salvaron estas 8 personas fue, ¿por qué? Porque entraron al arca donde Dios le dijo que debían entrar para ser librados del juicio. De la misma manera, hoy día, como está la turbulencia de este mundo, en el único lugar donde hay salvación es en la persona de Cristo. Amén. No hay otra. En esta iglesia, no, esta iglesia no, somos todos pecadores en esta iglesia. Si hay alguno que no es pecador, se equivocó de iglesia. Pero somos todos pecadores. No es en esta iglesia, es en Cristo. Porque quien murió fue Cristo. Ahora nosotros somos, ¿verdad?, seguidores de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha perdonado, nos ha limpiado, nos ha dado el regalo de la vida eterna. Y como iglesia vamos a predicar el Evangelio de Jesucristo. Pero no somos nosotros los que salvamos, es Cristo. Por esa razón que así como en el arca Noé y su familia se salvaron, de la misma manera en toda la historia la humanidad se salva solamente en un solo lugar: es en la persona de Cristo. ¿Se da cuenta? En el único, en la persona de Cristo. Entonces tenemos que tener en cuenta que este versículo nos enseña que ninguna condenación haya. Y bueno, si no tenemos tiempo ahora, ¿verdad? Pero si estaríamos viendo y analizando todo lo que habla con respecto a la condenación en la Biblia, nos asustaríamos realmente. Pero solamente pensar en el concepto de que una persona, por no querer creer en Cristo y recibirlo como su Salvador, va al fuego eterno, por rechazar al Salvador va al fuego eterno, eso es terrible. Donde el fuego nunca se apaga, el gusano nunca muere, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eso dice la palabra de Dios. Pero qué bueno es decir nosotros que hemos aceptado, nos hemos humillado delante del Señor, hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, lo hemos aceptado en nuestra vida y nosotros podemos decir que para nosotros ninguna condenación hay porque estamos en Cristo. Eso es maravilloso. Y eso es lo que enseña la palabra. Por eso cuando hablamos de nuestro estado presente, déjeme decirle algo: nosotros no vamos a tener vida eterna. ¿Estamos claros en eso? Nosotros tenemos vida eterna. Porque la vida eterna está en su Hijo. Miren, acompáñenme. 1 de Juan 5. Acompáñenme ahí en la Biblia. 1 de Juan 5.
allí al final de la Biblia, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Comenzamos desde ahí la lectura. Primera de Juan 5, 11. Hermoso versículo, y subrayelo para que lo tenga ahí, ¿verdad? A la hora de predicar el Evangelio, o que usted pueda tener también la certeza y la esperanza. Mire lo que dice. Dice ahí en Primera de Juan 5, 11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo, en el Hijo, en Jesucristo. Vuelvo a leer el versículo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Ok, Dios nos ha dado vida eterna. ¿En quién? En su Hijo. Ahora, a mí siempre me ha encantado de que veía este versículo de que me convertí, el versículo 12. Me ha encantado este versículo porque es como un versículo matemático, digo yo. Dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Cuál vida? La del versículo anterior. La vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Cuál vida? La del versículo anterior. La vida eterna. Entonces, ¿qué tenemos? El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. La pregunta es, ¿cuál de esos dos es usted? Porque el testimonio, dice el versículo 11, de Dios es que Él nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El Señor murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. ¿Cuántos creen eso? Amén. El Señor resucitó. Y la vida eterna nosotros podemos recibirla en la persona de Cristo. Por eso es tan importante, y siempre hablamos de aceptar a Cristo como Salvador, porque Él logró la salvación, para que nosotros podamos disfrutar de la vida eterna. Y échele mano a la vida eterna. Eso dice Pablo, echémosle mano a la vida eterna. Ahorita vamos a ver un poquito en el culto de las 11, pero échele mano a la vida eterna, porque usted tiene vida eterna en Cristo. Así es. Entonces es maravilloso. Mire, podemos pasar enfermedades, dificultades y problemas, quizás hasta persecución por causa del nombre de Cristo, pero eso no va a cambiar nuestro presente. ¿Y cuál es nuestro presente? Tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Por eso que los apóstoles no les importó tener que morir por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque tenían vida eterna en la persona de Cristo. A Esteban, cuando fue apedreado, no le importó morir por Cristo. ¿Por qué? Porque la persona de Cristo tiene vida eterna. Y dice la Escritura que cuando él miró los cielos, vio los cielos abiertos. Para ese lugar iba Esteban, muriendo por causa del Señor Jesucristo. Entonces, hay tantos versículos que nos hablan acerca de lo que es nuestro estado presente. Y qué bueno saber que tenemos vida eterna. Y esa vida está en la persona de Jesucristo, en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida. Es lamentable, pero debemos seguir predicando el Evangelio, porque la gente necesita entender que la salvación no es una religión, la salvación no es una iglesia, la salvación es Cristo. Eso es lo que tiene que entender la gente, ¿verdad? La salvación es Cristo. Es una pregunta, ¿usted va a promocionar la iglesia bautista o usted va a predicar de Cristo? Espérese, creo que no me está entendiendo. Cualquier iglesia que sea, ¿usted va a promocionar su iglesia o va a promocionar a Cristo? A Cristo. El mensaje del Evangelio no es cuán buena iglesia tenemos. El mensaje del Evangelio es que Cristo es bueno y murió por nosotros en la cruz del Calvario y fue sepultado y resucitó y Él nos ha dado la vida eterna. Puede ser cualquier iglesia del mundo, ¿verdad? Estudiando un poquito de todas las iglesias que hay en el mundo, ¿verdad? Y uno ve cuántas iglesias evangélicas hay en el mundo. Pero la idea no es promocionar la iglesia, porque entonces sí seríamos un club. La idea no es promocionar la iglesia, la idea es hablar de Cristo y hablar de la iglesia que habla la Biblia. ¿Y cuál es la iglesia que habla la Biblia? De todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador. Claro que tenemos convicciones, tenemos principios en cuanto a la doctrina, y eso está claro, eso lo sabemos y eso lo entendemos. Pero acuérdese que usted no va a predicar a iglesia, usted va a predicar a Cristo. Y ese Cristo maravilloso, ¿verdad? El que puede salvar. Y después estamos en una iglesia, claro que sí, para alabar al Señor, para servirlo, para obedecerle y todo lo demás. Pero nosotros debemos predicar el Evangelio. ¿Qué dice Mateo 28? Por tanto, predicar el Evangelio a toda criatura. Qué interesante.
Entonces, qué maravilloso es saber eso. Es importantísimo. Y déjame decirle, estoy gozoso de que usted ame su iglesia. De eso estamos claros, mis hermanos. Pero el mensaje de salvación es que Jesucristo vino a este mundo conforme a las Escrituras, que murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó conforme a las Escrituras. Y que el Evangelio es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Una obra maravillosa para que todos nosotros hoy podamos pertenecer a la iglesia de Cristo. Porque Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, ¿se acuerdan? Todo creyente en todo el mundo, no importa en qué país esté, que ha recibido a Cristo como su Salvador, que ha recibido a Cristo habiéndole pedido perdón por sus pecados, hoy pertenece a la iglesia de Cristo. Y entonces es maravilloso. Nosotros tenemos vida eterna porque tenemos a Cristo y estamos en Cristo. Y por eso hablamos del estado presente, ¿verdad? Entendamos eso y disfrutemos de tener la tranquilidad. A veces le tenemos a la muerte, sí, es algo normal, pero tenemos la tranquilidad que cuando cerremos los ojos aquí, lo vamos a abrir en su presencia, porque ya tenemos vida eterna en su Hijo, en Jesucristo. Ahora, son cosas que nosotros tenemos que tener claras siempre, ¿verdad? Porque es maravilloso tener claro lo que dicen las Escrituras. El versículo 36 de Juan 3:36, San Juan 3:36, el Evangelio de Juan, dice de esta manera, San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Qué tremendo! Una vez más vemos el versículo. El que cree en el Hijo, ¿por qué en el Hijo? ¿Qué nos decía primera de Juan con respecto al Hijo? Que tiene la vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿y el que tiene al Hijo tiene qué? La vida eterna. Entonces, por esa razón dice el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque Él es la vida. Pero ¿qué más dice? Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre él. Y como la ira de Dios está sobre él, ¿qué viene después de eso? El juicio. Y después del juicio, la condenación. Por eso dice Hebreos 9:27, está puesto para todos los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. ¿Y qué se hará en el juicio? ¿Qué se hará en ese juicio? Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Por eso dice, cree en el Hijo. Y el que cree en el Hijo tiene la vida. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Qué habrá en ese juicio? Bueno, Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, vamos a ver. Vayamos al último libro de la Biblia. Desde el versículo 11, mire lo que dice. ¿Cómo será ese juicio? Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y entonces llega el 15 que dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él, va a ir al juicio, y cuando se compruebe que en ese libro de la vida no está su nombre, dice el versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta que le dejo en esta mañana es, ¿ya su nombre está escrito en el libro de la vida? Y la única forma que su nombre esté escrito en el libro de la vida es que usted haya creído en el Hijo. Porque en el Hijo está la vida eterna.
Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Entonces, qué maravilloso, que dice hermano, que la vida eterna no comienza cuando usted muere y llega a la presencia del Señor, o cuando Cristo venga a su iglesia y se lo lleve en las nubes. La vida eterna comenzó desde el momento que usted aceptó a Cristo. Desde ahí comenzó. Por eso que entendemos que al haber creído en Cristo tenemos vida eterna, y eso es maravilloso. Seguimos. Cuando hablamos de no solamente nuestro estado presente, de tener o poseer la vida eterna, también poseer la esperanza de gloria. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 27. Colosenses capítulo 1, si alguien lo tiene lo puede leer. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es su esperanza? Sería la pregunta. Y la gente puede poner esperanza en un montón de cosas. Hay gente que se pone esperanza en la loto, ¿o no? Sí, así es. Hay gente que pone la esperanza en los juegos de azar. No, si yo me saco la loto, entonces arregle mi vida. Como una estatuilla. ¿Verdad? Entonces, algunos ponen su esperanza quizás en una estatuilla, en algo creado por el ser humano. Algunos ponen su esperanza en lo bueno que se ha aportado en esta vida. Pero, ¿y lo malo? Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de comprar un teléfono nuevo. ¿Ha tenido la oportunidad de comprar un teléfono nuevo? ¿Sí? Ahora imagínense que usted compra un teléfono nuevo. Perfecto. Se lo entrega y usted como dicen aquí, ¿verdad? Por la emoción, usted se lo lleva para su casa, y cuando está llegando a su casa se da cuenta de que tiene una fisura en uno de los, quizás de los puntos de la pantalla. ¿Qué usted haría? Porque es nuevo. Si tiene garantía, devolver. Y ir a devolverlo. ¿Por qué razón? Pero si todo lo demás está bueno. ¿Por qué devolverlo si todo lo demás está bueno? Porque usted quiere un teléfono bueno y en estado óptimo, ¿verdad? Entonces el vendedor le puede decir, pero eso es una frisura muy chiquitita. ¿Y usted qué dice? Yo quiero mi teléfono nuevo y que es óptimo. ¿Se da cuenta? Entonces todo lo demás que está bueno no sirve por causa de que esa frisura está ahí y usted quiere un teléfono entero y bueno. ¿Sabe lo que pasa con las buenas obras en esta vida? Nosotros queremos que Dios nos tome a pesar de nuestras frisuras. La Biblia dice que el que falla en un mandamiento se hace culpable de todos. Por eso que cuando usted va delante de Dios, Señor, yo hice todo esto bueno, sí, está bien, ¿y lo otro? ¿Entiende la idea? Claro que sí. Delante de Dios, nosotros podemos tratar de resaltar lo bueno que hemos hecho, pero el Señor mira todo el teléfono. El Señor mira toda nuestra vida. Y delante del Señor, al mirar nuestra vida, se da cuenta de que usted y yo somos culpables por nuestro pecado. Pero no se preocupe, que el Señor saca lo viejo y lo hace nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el Señor toma nuestra vida, cuando la aceptamos en humillación, nos humillamos, la aceptamos como Salvador, lo recibimos y el Señor nos hace una nueva pantalla. Nos hace una nueva persona. Y a partir de ahí vivimos conforme a la gracia del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, la gente está tratando de una manera de justificar lo bueno que hace, y de que Dios deje de lado las pequeñas frisuras que tiene en su vida. Y Dios es perfecto, Dios no puede hacer eso. Dios es santo, Dios no puede hacer eso. Así que tenemos que reconocer que de alguna u otra manera hemos fallado delante del Señor, somos pecadores y necesitamos que el Señor nos perdone, nos limpie y nos salve. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Seguimos. Entonces, el Señor le dice ahí el versículo, volviendo al versículo, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Déjeme decir algo. Los judíos sabían, ¿verdad?, que para ellos del Antiguo Testamento, Jehová, Dios, ¿verdad?, era la esperanza y el Mesías era la esperanza para ellos. Porque el Padre iba a mandar a su Hijo, al Mesías, a este mundo para salvar al pueblo de Israel también.
Pero los gentiles no tenían ni idea de eso. Y es por eso que el misterio, para ellos era un misterio, hasta que los gentiles pudieron entender que también Cristo es la esperanza de gloria. Y entonces nosotros hemos podido decir, Cristo es nuestra esperanza de gloria. ¿Un día dónde vamos? A la gloria. ¿Por qué Cristo es la esperanza de gloria? ¿Por qué Cristo es la esperanza de gloria? ¿Saben por qué? ¿Se acuerda de Romanos 3:23? ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Así que nuestra condición sin Cristo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, en Cristo, nosotros estamos ¿qué? Unidos, ¿verdad?, al Señor, y estamos con la esperanza de gloria. Porque un día vamos a ir a la gloria, por la gracia del Señor, ¿se da cuenta? Entonces, este mundo que estábamos todos destituidos de la gloria del Señor, por aceptar a Cristo y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ahora nosotros sí tenemos una esperanza gloriosa. Y eso es lo que consuela nuestro corazón, lo que anima nuestro corazón. Y lo que tenemos que tener en cuenta, que todo lo que pasamos aquí, nosotros sí tenemos esperanza de gloria. Y esa gloria es el Señor Jesucristo. Enriquecido con la posición perfecta de Cristo, ¿verdad? También hablando de la posición que tenemos en Cristo. Si ustedes me acompañan a Colosenses capítulo 3, versículo 1, ¿cuál es nuestra posición en Cristo? Ya vimos nuestro presente estado en Cristo, pero ¿cuál es nuestra posición en Cristo? Colosenses capítulo 3, versículo 1, dice así, Colosenses 3, 1, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pregunto, usted ha leído la Escritura, ha leído el versículo, ¿dónde está Cristo sentado? A la diestra de Dios. Muy bien. Entonces el autor dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa es la forma de vivir el cristiano en este mundo, debe ser poner la mira en las cosas de arriba. Y entonces ahí llegamos al 3. ¿Qué dice el 3? Porque habéis muerto y vuestra vida está ¿qué? Escondida con Cristo en Dios. Esa es la posición del cristiano. Nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestro presente tenemos vida eterna. Nuestro presente tenemos una esperanza gloriosa, pero qué bueno saber que nosotros estamos escondidos en Dios. ¡Wow! ¿Y dónde está Dios? El Padre sentado en su trono. ¿Quién está a la diestra? Su Hijo amado, Cristo Jesús. Y nosotros estamos escondidos en Dios. Tremendo. Y todo eso lo hizo el Señor por amor a usted y a mí. Todo eso el Señor lo hizo por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Es maravilloso poder tener en cuenta lo que somos. También en Filipenses 3:20, ahí cerquita, retrocedemos un poquito. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3:20 dice así. ¿Tenemos? Leemos entonces. 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en Baní. No dice así, ¿verdad? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y permítame usar un término. Y estamos esperando el avión con ese piloto que nos va a llevar a su presencia. No salga diciendo que José Maciel dijo que en el cielo hay avión, cuidado. Solamente para que entiendan que nosotros estamos esperando desde el cielo, donde está nuestra ciudadanía, que el Señor viene a buscar a su iglesia. Y esa es nuestra esperanza. Amén. Y un día el Señor nos va a llevar a su presencia. En un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Entonces, lo que debo tener claro es que mi ciudadanía no es de este mundo. Por eso que no puedo vivir conforme a este mundo, igual a este mundo. Porque mi ciudadanía es diferente, es del cielo. El Señor me la dio cuando creí en Cristo como Salvador. Y el Señor me ha hecho ciudadano del cielo. Estamos por este mundo de paso.
Somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Estamos de paso, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Y cuándo? ¿Usted la compró? No, el Señor se la dio por su obra en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿nosotros qué estamos? ¿En qué estamos? Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si usted lee el 21 dice, el cual transformará el cuerpo achacoso, el cual transformará el cuerpo enfermo, las rodillas que nos duelen. El Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. José Luis, los clavos no entran al cielo. Los clavos no entran al cielo. El Señor le va a dar un cuerpo firme, fuerte y eterno, ¿verdad? Entonces digo que los clavos, porque él tiene clavos en las piernas, por eso digo. Pero el Señor le da un cuerpo nuevo, glorioso, ¿verdad? Para disfrutar de la gloria. Entonces, ¿cómo será? Semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. No tenemos ahora tiempo para estudiar de cómo era el cuerpo después de resucitado que el Señor Jesucristo, pero algunos detalles, dice, ¿verdad? Sencillamente el Señor resucitó con un cuerpo celestial. Y ese cuerpo, si usted lo nota en las escrituras, en los evangelios, usted va a notar todas las cosas que el Señor hizo después, en esos 40 días de resucitado, todo lo que el Señor hizo, maravilloso, y después envió a los cielos. Yo estoy dando la clase en el CCM y alguien me preguntó, estábamos hablando justamente de la declaración de fe, y alguien me preguntó, me dijo, entonces vamos a volar. Digo, hermano, deje la afición, no vamos a necesitar volar, porque así como el Señor se fue a los cielos, ¿verdad? Nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de Cristo. Claro que nosotros vamos a estar donde Cristo esté, porque esa es su promesa, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que no hagamos una ficción, ni imaginemos, simplemente sabemos que nuestro cuerpo será semejante a la gloria del cuerpo de Cristo. Y eso es maravilloso. Pero ¿sabe algo? Somos ciudadanos del cielo. ¿Usted sabía que en algún momento usted va a estar en la Nueva Jerusalén? En la celestial, ¿verdad? Y el Señor nos dice allí, para que usted sepa, en San Juan capítulo 14, versículo 1 y 2, perdón, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y usted, por aceptar a Cristo, usted es ciudadano del cielo. Y va a disfrutar de las moradas que el Señor tiene preparado, ¿verdad? Para todos aquellos que se rinden al Señor, que le reciben como Salvador, que le reciben, ¿verdad?, para ser salvos. Tremendo. Y nosotros nos preocupamos mucho por tener cierta ciudadanía, ¿sí? Y bueno, ojalá se la den. Pero la que ya tenemos en Cristo es celestial. Y esa nunca se acaba. Esa nunca se acaba. ¿Usted conoce algo? A ver si mi esposa me ayuda. Acta de defunción. Acta de defunción se llama, ¿verdad? Sí. Cuando usted le hace un acta de defunción, ¿verdad? Usted murió, lo ponen en la caja, lo ponen en la tumba. Y ya usted es un ciudadano pasivo. Ya usted no vota, ya usted no opina, ya usted no trabaja ni aporta. Es pasivo ya. Es más, después de 50 años, ¿quién me recuerda a usted? ¿Quién me recuerda a mí? A no ser que haya hecho algo, ¿verdad?, que marque la historia, ¿verdad? Por ejemplo, Trujillo, usted lo menciona, ¿por qué? Porque marcó la historia dominicana. Por eso usted lo recuerda, ¿verdad? Y quizá qué sé yo, a este gran hombre chiquitito de Francia, a Napoleón, usted lo recuerda porque hizo cosas que quedaron marcadas, sean buenas o sean malas, ¿verdad? Pero muchos de nosotros, quizás, ¿quién se acuerda después de 50 años? Y tanto que nos afanamos nosotros, pero después de 50 años, ¿quién se acuerda? Ahora sí, el Señor dice, mira, ahí hay un ciudadano mío, ven. Ese es mío. Y cuando el Señor venga en las nubes a buscar a su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos, y ahí todos decimos amén, los que estemos vivos seremos transformados y juntos nos iremos con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y eso es maravilloso, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Hablamos de poseer la vida eterna desde el momento que aceptamos a Cristo, ese es nuestro estado presente. Hablamos de poseer la esperanza de gloria, ahí en Colosenses 1:21. También enriquecidos por la posición perfecta que tenemos en Cristo. Estamos escondidos en Cristo, ¿verdad? Ciudadanos del cielo. En Colosenses 3, ahí mismo, habla el concepto de resurrección, resucitados con Cristo. Ahí cerquita, lo acabamos de leer en los versículos, pero lo interesante dice, sí pues, haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. ¿Qué significa si puede haber resucitado con Cristo? Porque todavía usted físicamente no ha muerto.
¿verdad? En ningún momento, espero, en ningún momento usted ha muerto. Entonces, ¿a qué se refiere con Cristo? El versículo dice, si habéis resucitado con Cristo. Eso se refiere a la salvación. Se refiere a la salvación. ¿Por qué? Porque dice ahí, y vamos a ver un versículo ahí en Efesios para poder aclarar esto. Efesios capítulo 2. Y ahí lo vamos a entender. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, 1. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, nosotros estábamos muertos, espiritualmente hablando, muertos, y Él nos dio vida cuando aceptamos a Cristo. Por eso decimos que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el concepto de la resurrección de Colosenses. Nosotros estábamos muertos y al aceptar a Cristo, ahora tenemos vida. ¿Se acuerda del bautismo? Lo que es sumergir, que es muerte y sepultura, y salir del agua, ¿qué significa? La resurrección, ¿verdad? Y eso es lo que pasó en nuestra vida cuando aceptamos a Cristo. Estábamos muertos y al aceptar a Cristo, ¿verdad? Ahora tenemos vida. Entonces, qué maravilloso tener en cuenta esto. Y dice, ¿qué más dice? Si pues habéis resucitado con Cristo, si usted ha resucitado con Cristo, en otras palabras, si usted ha recibido la vida eterna en Cristo Jesús, usted tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Mire lo que dice. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si usted aceptó a Cristo, no busque las cosas de este mundo que son pasajeras. Busque las cosas que están arriba con Cristo. El cristiano es ciudadano del cielo y sigue buscando del banco celestial, buscando las cosas en el cielo. De ahí recibimos. ¿Por qué? Porque Santiago lo dice, Santiago 1.17 lo dice. ¿Qué dice Santiago 1.17? ¿Por qué buscamos las cosas de arriba? Santiago 1.17. Vamos a ver, ¿por qué buscamos las cosas de arriba? Mire lo que dice Santiago 1.17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso el apóstol Pablo dice, buscar las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Por eso buscamos las cosas de arriba. Si vamos a Efesios capítulo 1, dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces, a la hora de usted buscar las cosas de arriba, usted está buscando todo lo que desciende de la presencia del Señor. Y eso lo dice Santiago, toda buena dádiva y todo perfecto desciende de su presencia. Entonces, no pongamos nuestros ojos en las cosas materiales, no pongamos nuestros ojos en las cosas de este mundo, mantengamos nuestros ojos en las cosas eternas. En las cosas celestiales. Y eso no estoy diciendo que no trabaje, ¿no? Porque el que no trabaja, que no coma, dice la Escritura, ¿verdad? Eso no significa que usted no puede tener un televisor en su casa, una mesa en su casa, no significa eso. Pero si su esperanza está puesta en eso, si su esperanza está puesta en lo material, cuando lo material se acabe, se acabó tu esperanza, se acabó tu ánimo, tu deseo de vivir. Pero se puede acabar el mundo y Cristo está ahí. Dios está ahí. El versículo dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Se acabará el mundo, pero el Señor está ahí. El Señor no cambia, es eterno. Y en Él hemos puesto nuestra esperanza. Qué maravilloso es tener en cuenta que hemos aceptado a Cristo y hoy estamos, ¿verdad? Tenemos la vida eterna. Efesios 2.6. Vamos ahí, Efesios 2.6. Efesios 2.6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y a Simón nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Hemos aprendido que Cristo está a la diestra del Padre, ¿se acuerdan? Y aquí dice que nos hizo sentar, el versículo, en los lugares celestiales, ¿con quién? Con Cristo. Con Cristo. Entonces, posesionalmente el cristiano está sentado con Cristo en los lugares celestiales. Posesionalmente. ¿Qué significa eso? Significa mucho más allá de lo que es la vida aquí en la tierra.
significa que hay un lugar especial para nosotros, que ya nos pertenece por la obra de Cristo. Y que nosotros estamos sentados con Cristo allá en los cielos, en los lugares celestiales. Y mientras vivimos aquí, por eso no podemos poner nuestras raíces aquí en la tierra, porque nuestra posición está allá en los cielos. Así es. Y eso es el regalo de Dios y es la gracia de Dios, que quiso compartir con nosotros. Por eso la Escritura nos enseña que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Es maravilloso, mis hermanos. Tener la ciudadanía del cielo es lo mejor que nos puede haber pasado, haber aceptado al Señor y hoy tener claro que somos peregrinos y extranjeros, que vamos por este mundo, pero que un día vamos a estar en su presencia donde nos corresponde por la gracia de Dios, no por nosotros, sino por la gracia del Señor. Entonces eso es maravilloso tener en cuenta. Yo no sé si usted está notando lo bueno que es ser de Cristo. Lo bueno que es ser de Cristo, tener esa esperanza gloriosa en el Señor, tener esa esperanza maravillosa y saber quiénes somos y qué es lo que tenemos hoy en Cristo. Lo que tenemos hoy en la persona de Cristo. Seguimos. Ahora, hay una cosita más que vamos a ver ahora. Ahí en Colosenses estuvimos viendo acerca de lo que somos en el Señor. ¿Dónde tenemos que mirar? Tenemos otros versículos más. Pertenece a otra esfera, en San Juan 17, 14 al 16, 15, 18 al 19, y vamos a entenderlo a través de este pasaje. Ya vimos que poseemos la vida eterna, poseemos la esperanza de gloria, hemos sido enriquecidos en la posesión perfecta en Cristo, ciudadanos del cielo, resucitados con Cristo, sentados en Cristo, Efesios 2:6, ¿verdad? Y ahora vemos San Juan 17, 14. Dice así San Juan 17, 14. Ahora sí. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice el versículo 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces el cristiano pertenece a otra esfera, no pertenece a las cosas mundanas. Y ahí el Señor lo dice en el versículo, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En medio de ese mundo, ¿verdad? Nosotros estamos para predicar el Evangelio, para darle la gloria a Dios por nuestra vida. Y el Señor dice, mira, yo no te pido que nos quites del mundo. ¿Está malo el mundo? Sí, está malo, pero no nos quites, guárdalo del mal. Y si hay algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando usted aceptó a Cristo, Dios le guarda del mal. Amén. Y alguno preguntará de repente, ¿pero por qué pasan tantas cosas malas? Sí, pasan cosas malas. ¿Y a los cristianos les roban? Sí, les roban. ¿Y a los cristianos los engañan? Sí, los engañan. Entonces, ¿a qué se refiere que los guarda del mal? Porque el maligno, con todo lo que hay ahí afuera, nunca va a cambiar lo que somos en Cristo. Nunca lo va a cambiar. Y el Señor guarda a los cristianos hasta que cumplan su propósito, el propósito de Dios. Y el Señor está al cuidado de nosotros. Y dice ahí, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo creo que este versículo tenemos que mencionarlo o escribirlo en las paredes, ¿verdad? Para acordarnos que no somos del mundo, somos de Cristo. Y no vivimos en la esfera del mundo, vivimos, ¿verdad?, en las cosas de Dios en este mundo. Y el Señor nos guarda y nos cuida. El 15, 18 al 19. 15, 18. ¿Alguien si lo tiene puede leerlo? Si alguno os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Usted sabía que hay 52 países que la Biblia está prohibida?
hay 52 países donde la Biblia está prohibida. Y si la Biblia está prohibida, ¿qué está prohibido? Los cristianos. Los cristianos, porque la Biblia está prohibida. 52 países. Por eso dice el versículo, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si hoy hay países donde la Biblia es aborrecida, los cristianos son aborrecidos, el Señor dice, a mí me aborrecieron primero. De tal manera que estaba Barrabás de un lado y Jesucristo del otro, y la gente decidió que quien viva fuera Barrabás y no Jesucristo. Ante un asesino, un ladrón que era Barrabás, a quien había que crucificarlo porque era sentencia de muerte, crucificaron al que hizo el bien, al que predicó la palabra, al que daba esperanza, al que alimentó a la multitud, al que sanaba a los enfermos, a los que quitaba a los demonios para que puedan vivir vidas normales las personas. A ese que hizo todo bien, lo crucificaron. Y a Barrabás, que le quitaba la vida a quien sea, lo dejaron suelto. También en San Juan nos enseña, ¿verdad?, que la luz vino a este mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, sencillamente entendemos que ya el Señor Jesucristo lo aborrecieron. Así que si a usted lo aborrecen por ser cristiano, no por ser mal vecino, cuidado, Si lo aborrecen a usted por ser mal vecino, bien aborrecido. Porque usted se lo está buscando. Sea buen vecino y la gente le va a respetar. Pero aquí no habla de eso. Aquí habla que por ser cristiano, por ser de Cristo, por hablar la palabra, por vivir la palabra, por opinar diferente conforme a lo que enseña la Biblia, si por eso lo aborrecen, tranquilo, ya el Señor lo aborrecieron antes. Y a él lo llevaron a la cruz. Entonces él dice sencillamente, no son, si el mundo lo aborrece, sabed que ya a mí me han aborrecido. Y si fuere del mundo, el mundo amaría. ¿Usted quiere que el mundo le ame? ¿Usted quiere ser chévere con todo el mundo, que el mundo le ame? Haga lo que ellos hacen. Pero cuando usted diga, eso no es bueno, eso es incorrecto, eso es pecado, ahí le aborrece. Porque usted no está conforme con lo que ellos dicen. No vive como ellos piensan. No hace lo que ellos hacen. Ahora, si usted quiere que el mundo lo ame, viva como ellos. Pero el cristiano no es así. El cristiano de Cristo y vive una vida diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, las que yo hacía antes, pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no trate de caerle bien a todo el mundo. Usted viva para Cristo conforme a su palabra. Y a algunos le va a agradar y a otros no. ¿Por qué? Porque el que roba quiere que usted robe. O por lo menos lo deje robar. Y cuando usted le dice eso no es correcto, eso no es bueno, entonces ¿qué hace el mundo? Nos aborrece. Nosotros somos los tontos, nosotros somos los que perdemos oportunidades. Pero es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces sepa que cuando la gente comienza a hacerlo de un lado porque usted es cristiano, usted está haciendo las cosas bien. ¿Me entiende? Cuando usted está haciendo las cosas bien, cuando usted pierde amistades por ser cristiano, usted está haciendo las cosas bien. Ya el hermano me está mirando, ¿qué es lo que está diciendo? Pero si a usted lo dejan de lado, su familia, por usted ser cristiano, usted está haciendo las cosas bien. Claro que con el testimonio tenemos que ganar a la familia, pero si ellos ya no le invitan a la fiesta porque están en bebida y en baile y saben que usted no hace nada de eso y no lo invitan, siéntase bien. Porque usted está dando buen testimonio de que usted es una nueva criatura en Cristo. Es una nueva criatura en Cristo, ¿se da cuenta? Entonces, al Señor lo aborrecieron, ¿por qué no nos van a aborrecer a nosotros? Ahora, procure que lo aborrezcan porque usted es de Cristo y hace las cosas bien, no por otra cosa. Me doy a entender, mis hermanos, ¿verdad? Procure porque usted hace la cosa correcta, hace las cosas bien, no por otra cosa. Si a usted lo aborrece porque usted hizo algo injusto, usted hizo algo incorrecto, ahí es otro tema. Pero procuremos, queridos hermanos, que siempre hagamos lo correcto conforme a las Escrituras. Y de ahí en más, hay gente que le va a amar y hay gente que no le va a amar. Lo va a hacer a un lado. Procure que cuando la persona necesite buscar un consejo,
a pesar de que lo deja de lado, pueda decir, pero déjame ir donde tal persona, que me puede dar un consejo de la palabra de Dios. Amén. Amén. Que sea así. Ahora, dentro de esto tenemos lo que son dos responsabilidades importantes. Una vida que representa a Cristo y adorna la doctrina, y un testigo hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan? Esas son las dos responsabilidades. Vamos a dar un poquito ahí. Esas son las dos responsabilidades que tenemos. Una vida que represente a Cristo. ¿A quién usted está representando? Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Amén? Amén. Usted no sabía que usted era un embajador sin cartera, ¿verdad? Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Y qué es lo que hace un embajador? Dice ahí Pablo, ¿verdad? Que rogamos que, a ver si me acuerdo, restauremos lo que es la comunión con el Señor. Pero la idea es que nosotros podamos acercarnos al Señor, que podamos tener esa restauración con el Señor. Algo que se rompió en Génesis por causa del pecado. En la persona de Cristo, nosotros podemos tener nuevamente comunión con el Señor. Y nosotros somos los embajadores que llevamos el mensaje de paz. El hombre se convirtió en enemigo de Dios por el pecado. Y Jesucristo vino a hacer la paz entre el Dios Santo y el hombre pecador. Y el mensaje que nosotros tenemos es un mensaje de paz. Dice Pablo, reconciliados con Dios. Y ahí está la palabra. Reconciliados con Dios. Y cada vez que te va a predicar el Evangelio, te está diciendo, reconciliados con Dios. Reconcíliese con Dios. ¿Y cuándo yo me enemisté con Dios? Bueno, desde Adán y Eva dice que el pecado entró a todos por Adán y por un hombre y pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. ¿Se dan cuenta? Entonces el Señor nos ha puesto a nosotros como embajadores. Y ahí dice, una vida que representa a Cristo y adorna la doctrina. ¿Sabe que la doctrina, todo eso que es difícil estudiar doctrina, ¿no? Porque a veces dentro de lo que estudiamos muchas veces dicen, no, es muy denso. Sí, es difícil porque es doctrina. Pero ¿sabe que usted puede modelar la doctrina? Usted puede modelar la doctrina. Cuando usted vive conforme a lo que dice la palabra de Dios, usted está modelando la doctrina. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Y miren al hermano o a la hermana. Debería ser así, ¿no? Dice el apóstol Pablo que nuestras vidas son como cartas abiertas, leídas por todo el mundo. En otras palabras, no hay nada que ocultar. Lo que yo soy en Cristo no hay nada que ocultar. Mi vida es como una carta abierta que todo el mundo puede leer. Y a veces nosotros ponemos en nuestra vida que es como una carta en un sobre y en un sobre de mamila y en una caja fuerte para que nadie se dé cuenta. Pero nuestra vida es una carta abierta que todo el mundo puede ver. Entonces tenemos esa responsabilidad, una vida que representa a Cristo, que adorna la doctrina, y en segundo lugar, un testigo verdadero, claro, hasta lo último de la tierra. ¿Y me seréis testigo dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad. Claro, primero, una vida que representa a Cristo, adorna la doctrina. Pero en segundo lugar, el Señor nos dejó la gran comisión en Mateo 28. Y allí en Hechos nos dice, ¿Hechos qué es? Nos dice, ¿verdad?, que seamos testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no sé qué hacer en la iglesia. Mírelo ahí. Es que a mí no me dan nada. Mírelo ahí. Es que todavía no me pudieron un puesto. No, acá no damos puesto. Acá el Señor lo pone donde Él quiere. Pero donde Él lo pone, usted tiene que hacer eso. Una vida que representa a Cristo y que adorna la doctrina. Un testigo hasta lo último de la tierra. ¿Sabe que hay un síndrome dentro de las grandes capitales? ¿Cuál es el síndrome? El síndrome es que es más fácil ser pastor o misionero dentro de las grandes capitales. Pero es más difícil ir a los campos. Es más difícil. Y si usted, como le decía el otro día, hay una posibilidad en Santo Domingo, como es nuestra ciudad capital aquí, y hay una posibilidad en Valle Nuevo, ¿cuál usted cree que van a aceptar con más rapidez? Santo. Santo Domingo.
Gracias a Dios por los hermanos que se mueven en las provincias y que comienzan el trabajo, porque el Señor dijo hasta lo último de la tierra. Y cuidado, Dios pone, vuelvo a repetir, donde Él quiere, y que Dios ponga en Santo Domingo, gloria al Señor, hace falta. No sé cuántos habitantes hay en Santo Domingo. 4 millones, más o menos. Así mismo se muestra también la debilidad en lo que de hoy ahora mismo falta campamento en esa zona sur, Independencia, Imarí, toda esa zona está falta de campamento para distribuir la... Para distribuir, exactamente. Imagínense si solamente para distribuir falta gente, imagínense para fundar iglesias en lugares donde no hay mucha iglesias. debilidad en esa zona sur. ¿Sí? Y haciendo un paréntesis, queridos hermanos, oremos por pastores. Hacen falta pastores. Hace falta pastores. Porque hay muchos lugares donde primero no tienen pastor y son iglesias pero no tienen pastor. Y hay otros lugares que están abiertos al evangelio y no hay quien vaya. Oremos por pastores. Oremos por misioneros para que puedan ir, porque el país necesita escuchar de Cristo. ¿Verdad? Y nosotros estamos ahora en nuestra Jerusalén, pero también debemos seguir avanzando. Ya lo hicimos en una ocasión, fuimos a nuestra Judea, fuimos a Docoa, hicimos un pequeño viaje misionero. Y tenemos que seguir yendo, y a medida que podamos avanzar y planificar, lo haremos. Nuestra responsabilidad tenemos que cumplirla. Aquí primero, pero también podemos dar un viajecito. Bueno, y podemos ayudar. Y nosotros hemos recibido, gracias al Señor, muchos grupos misioneros de toda la historia dominicana, de la historia cristiana dominicana. Qué bueno, pero ustedes se imaginan un dominicano yendo a Brasil a predicar el evangelio. Imagínense eso. Saliendo a la obra, no a Nueva York, es fácil ir a Nueva York, pero saliendo a otros lugares donde hace falta el evangelio. Eso es lo que es la visión misionera, poder ir hasta lo último de la tierra. Y nosotros quizás no podemos ir todos, pero podemos orar por aquellos que salen y podemos ofrendar para aquellos que salen, para que de esa manera podamos hacer juntos la obra del Señor en diferentes formas. Eso es lo que tenemos que tener claro. Ahora tenemos ahí, nos quedan unos minutos, tenemos lo que son los muertos serán levantados, y ahí lo tenemos en 1 Corintios, si usted quiere anotarlo, lo tiene abajo el versículo, perdón, 1 Corintios, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, y los vivos serán trasladados, 1 Corintios 15, 20 a 27, también en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, y terminamos con eso, vamos. Y vamos a 1 Tesalonicenses 4, 13, un pasaje muy conocido, un pasaje del rapto de la iglesia. Rápidamente lo leo, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, los muertos serán resucitados, serán levantados, los muertos en Cristo. ¿Verdad? Claro que los muertos que no son de Cristo, al final de la historia son levantados para el juicio, eso es otro tema. Pero los muertos en Cristo, cuando el Señor venga, van a resucitar, van a ser transformados. También los vivos serán trasladados. ¿Quién en la Biblia fue trasladado? Enoc fue trasladado. Elías fue trasladado. Muy bien. Esos dos ejemplos tenemos, Enoc y Elías, que fueron trasladados, que no vieron muerte. Ahora imagínense que el Señor viene en este momento, los que estamos vivos seremos transformados, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Serán transformados, nosotros seremos transformados y juntos nos vamos con el Señor. Amén. Y eso es maravilloso, tener esa esperanza gloriosa. Dice, en la gloria serán juzgados. Cuando hablamos de juzgado,
es la palabra bema que aparece, el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan? Los cristianos, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. ¿Qué es el tribunal de Cristo? El tribunal de Cristo no es para ver si se pierde o se salva, porque son todos salvos. ¿Estamos claros en eso? El tribunal de Cristo es para ver qué premios obtuvo y cuáles se perdieron. Porque todo lo que hacemos por el Señor quiere premiarnos. Pero el problema es con qué corazón lo hacemos, con qué intención lo hacemos, ¿verdad? Y todo lo demás. Entonces el Señor va a premiar a sus hijos por todo lo que hicieron mientras estaban aquí en la tierra. Y ahí es donde vamos a ver quiénes van a ser premiados y quiénes no. O qué premio pudiese haber obtenido, pero por la actitud y por quizás el corazón que tuvo lo hizo con otra intención, para su propia gloria, y perdió ese premio. Pero serán ¿qué? Premiados. Qué lamentable es que aquel que no pueda recibir premio. Salvo eso, pero no va a tener el premio. Después hay otro pasaje de la Escritura que podemos ver: perderá o recibirá galardones. 1 Corintios 3, vamos ahí. 1 Corintios 3, 9 al 15. No sé si estamos muy profundos o estamos bien. 1 Corintios 3, 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Estamos ahí? Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Wow. Un día todo lo que usted hace como creyente en Cristo Jesús va a pasar por el fuego. Y ahí dice: algunos edificaron oro, plata y piedras preciosas, y otros edificaron madera, heno y hojarasca. ¿Y usted sabe lo que pasa con la madera cuando la pasa por el fuego? Se quema. Pero si usted pasa por el oro por el fuego, aunque cambie de sólido a líquido, sigue siendo oro. Y cuando se enfríe, seguirá siendo oro, ¿verdad? Y es más, el oro el fuego lo usa para purificar el oro, ¿verdad? Sacarle toda la escoria. Si hablamos de plata, ¿cómo se purifica la plata? Bueno, Con fuego, ¿verdad? 7 veces pasan lo que es la plata por el fuego, para de esa manera sacar lo más brilloso posible de la plata. Y las piedras preciosas le prenden fuego, después le pasa un trapito y ya. Pero la madera, el heno y la hojarasca, desde que empieza el fuego se quema y no queda nada. Así que sus obras delante del Señor. Vamos a aclarar esto. El cristiano no es salvo por obra, pero cuando es salvo ya hace obra, porque un día el Señor lo va a premiar. Y todas tus obras van a pasar por el fuego, y las que tú hayas hecho para el Señor con un corazón correcto, en humildad, van a pasar por el fuego y van a permanecer. Pero la que hiciste por orgullo, para hacerte ver, o para ser aplaudido, todo lo que tú hiciste de esa manera, incorrectamente, va a pasar por el fuego y se va a quemar. Ahora, lo interesante es lo que dice el versículo. Se va a quemar, si bien él mismo será salvo, aunque así por fuego. ¿Qué significa eso? Que cuando sus obras pasen por el fuego y todas se quemen, yo espero que no sea así, ¿verdad? Pero todas se quemen, lo único que le queda a usted es la salvación, nada más. ¿Por qué? Porque el Señor podía haberlo premiado, pero todo lo que usted hizo se quemó. Ahora, tengo la certeza de que todas las obras nuestras que van a pasar por el fuego, quizás muchas de ellas se van a quemar. Así que ahora que sabemos esto, hagamos las cosas como debemos hacerlo. Y el Señor un día nos va a premiar. Y eso es lo que dice su palabra. Amén. amén. En Apocalipsis 19, 7 al 9 habla de la esposa de Cristo, ¿verdad? Y después en la D
participarán juntos con Él en su reino, Lucas 12:35 y Apocalipsis 19:11, hablando también del futuro de la iglesia. Hablamos del rapto de la iglesia, que es Cristo viene a buscar a su iglesia, y después viene lo que se llama la segunda venida, es cuando Cristo viene con su iglesia, ¿cierto? Y ahí va a establecer el reino del Señor, por eso lo vamos en escatología, no se preocupen. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí?